El 17 de septiembre se convirtió en una fecha marcada por la tragedia para el mundo de la prensa rosa tras el anuncio del fallecimiento de Jimmy Jiménez Arnau, a sus 80 años. La noticia dejó atónitos a sus amigos, colegas y seguidores, quienes no pudieron prever la magnitud del impacto. Jimmy, célebre por su crítica mordaz y estilo controvertido, había estado alejado de la escena pública desde su última colaboración en Sálvame. Su retiro del foco mediático no sugería un empeoramiento notable de su salud, lo que hizo que su partida fuera aún más sorprendente para aquellos que le seguían. La mayoría asumió que su retiro era una elección deliberada, un intento de escapar del constante escrutinio de la televisión, sin imaginar que era una despedida final. Este periodista no fue solo un rostro de la prensa del corazón. Su vida estuvo llena de altibajos y giros inesperados. Inicialmente, se desempeñó en el ámbito más serio del periodismo, siendo corresponsal de guerra y enfrentando los peligros de cubrir conflictos armados. Este capítulo menos conocido de su vida moldeó su carácter, dándole una visión única en el mundo de la información. Además, fue cofundador de Hermano Lobo, una revista que desempeñó un papel fundamental en la España de la transición. Bajo el seudónimo de Jimmy Corso, mostraba un compromiso con la actualidad y la crítica social, reflejando una faceta de su personalidad poco explorada, que iba más allá de la farándula. Sin embargo, fue en la prensa del corazón donde alcanzó su notoriedad más destacada. Su matrimonio con María del Mar Martínez Bordiú y Franco le catapultó al epicentro de la atención pública. Esta relación, que entrelazaba su vida personal con una de las familias más controvertidas de España, lo posicionó en un lugar complejo donde lo privado y lo político se mezclaban. Tras su separación, Jimmy no dudó en revelar detalles inéditos sobre su vida en ese entorno hermético. Su libro, Yo, Jimmy, mi vida entre los francos, lanzado en 1990, fue un testimonio directo y crítico de su vida junto a los Franco, generando opiniones divididas pero situándolo en una posición privilegiada, como cronista de la vida de los famosos. El programa, Ni que fuéramos Sálvame, fue el primero en informar sobre su fallecimiento, reflejando en directo la conmoción y el dolor que causó entre sus compañeros. En el plató reinaba un ambiente de incredulidad, y muchos no pudieron evitar las lágrimas mientras intentaban asimilar la noticia. En los últimos tiempos, Jimmy había mantenido un perfil bajo, alejándose de las cámaras y del incesante murmullo que rodea a las figuras televisivas. Su retiro parecía una búsqueda de paz tras años de polémica y exposición. En sus últimas apariciones, había mostrado señales de cansancio y expresó su deseo de un descanso definitivo, llegando a comentar su anhelo de fallecer en directo en el programa. Estas palabras, en su momento tomadas como parte de su humor provocador, adquirieron un tono inquietante con la noticia de su muerte. Jimmy fue un personaje marcado por numerosos episodios controvertidos en la televisión, lo que forjó su reputación de periodista directo y sin filtros. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 1993, en un programa de Onda Cero, durante un enfrentamiento con la vedette Norma Duval. Lo que empezó como una acalorada discusión verbal, se transformó en un altercado físico cuando Duval, alterada, le lanzó un zapato en pleno directo. Este incidente se convirtió en un escándalo mediático y quedó grabado como uno de los momentos más icónicos de la televisión en España. Otro episodio memorable fue su disputa con Pipi Estrada en Sálvame. Durante un corte publicitario, la tensión alcanzó su punto máximo. Todo comenzó con un mensaje que Pipi había recibido, pero rápidamente derivó en un enfrentamiento personal. En esa época, Pipi atravesaba un complicado proceso de divorcio, y Jimmy no dudó en atacarlo verbalmente, usando términos como desgraciado y cornudo. La situación se tornó tan violenta que ambos llegaron a los golpes, requiriendo la intervención del equipo de seguridad. Este episodio consolidó la imagen de Jimmy como un periodista dispuesto a cruzar límites en su búsqueda de la verdad, o al menos, de su versión de ella. La partida de Jimmy Jiménez Arnau deja un vacío en la prensa del corazón. Su capacidad para polarizar opiniones, generar titulares y mantener a la audiencia en vilo le otorgaron un lugar destacado en los medios españoles. Más allá de las polémicas, Jimmy era un periodista con una vasta experiencia, capaz de navegar entre el periodismo más riguroso y la luz de la prensa rosa. Su legado es un reflejo de la complejidad del mundo mediático, donde la búsqueda de la verdad se entrelaza con el espectáculo, y las vidas de los personajes se convierten en historias que la audiencia consume ávidamente. Su fallecimiento cierra un capítulo en la crónica social e invita a una reflexión sobre los límites del periodismo y el coste de la fama. Jimmy fue tanto un testigo como un protagonista de su tiempo, un hombre que vivió y murió bajo el escrutinio público. Deja tras de sí un rastro de anécdotas, polémicas y un legado periodístico que será recordado por mucho tiempo.
La presencia de Jimmy Jiménez Arnau, una de las figuras más controvertidas e icónicas del panorama mediático español, fue apagándose gradualmente en los últimos años. Su voz mordaz y crítica, que durante décadas se mantuvo en el candelero a través de programas de televisión, columnas periodísticas y tertulias de la prensa rosa, optó por un retiro casi absoluto. Su ausencia en el mundo mediático, un escenario que había dominado con su estilo único, generó numerosas especulaciones y rumores. Sin embargo, pocos llegaron a imaginar la verdadera razón detrás de su silencio. Jimmy, siempre un personaje polarizador, tenía una relación de amor-odio con la prensa y el público, una dinámica que nunca dejó a nadie indiferente. Lo que muchos creyeron un simple deseo de llevar una vida más tranquila, alejada de la polémica, terminó siendo una despedida en silencio. El 17 de septiembre, el inesperado anuncio de su muerte sorprendió a todos, incluso a quienes lo conocían de cerca. Sálvame, el programa que durante tanto tiempo había sido su refugio televisivo y el escenario de algunos de sus enfrentamientos más célebres, fue el encargado de dar la triste noticia en directo. Aquella tarde, el plató se sumió en un silencio total, en un claro contraste con el bullicio y la polémica que caracterizan habitualmente al programa. Kiko Matamoros, Belén Esteban, Kiko Hernández y Lidia Lozano, quienes compartieron muchos años junto a Jimmy, no pudieron contener las lágrimas. Las cámaras capturaron sus rostros conmocionados, incapaces de articular palabras ante la inesperada partida de alguien que, pese a las controversias, había dejado una huella significativa en sus vidas. Fue un momento de duelo compartido, de esos que marcan un antes y un después no solo en la televisión, sino en la memoria de quienes crecieron con Jimmy como referente. El impacto de la noticia se extendió rápidamente entre los seguidores del programa y el público en general. La noticia fue especialmente impactante porque, en los últimos tiempos, apenas se conocían detalles de la vida privada de Jimmy, mucho menos de su salud. En sus últimos meses, había optado por el silencio, una elección que muchos interpretaron como su deseo de alejarse del frenesí mediático. Algunos pensaban que, después de una vida tan llena de polémicas, Jimmy buscaba un respiro, un espacio alejado de los focos. Otros, en cambio, especulaban sobre posibles problemas personales o de salud que él prefería mantener en secreto. No obstante, hasta su fallecimiento, no había trascendido nada que sugiriera un desenlace tan trágico. Esta falta de información sobre su estado personal hizo que la noticia fuera aún más impactante, generando una ola de tristeza y desconcierto entre quienes habían seguido su trayectoria con interés, incluso con admiración. La vida de Jimmy Jiménez Arnau fue una constante mezcla de contrastes, marcada por decisiones y eventos que lo convirtieron en una figura única de la televisión española. Aunque nació en una familia de alta sociedad, su relación con la prensa comenzó en un ámbito muy distinto al de la crónica social. Fue corresponsal de guerra y cofundador de la revista satírica Hermano Lobo, donde escribía bajo el nombre de Jimmy Corso. Esta experiencia le brindó una perspectiva marcada por el rigor periodístico y la crítica social. Sin embargo, su incursión en la prensa rosa vino con su matrimonio con María Martínez Bordiú y Franco, nieta del dictador Francisco Franco, lo que lo ubicó en el ojo del huracán y lo llevó a relatar sus vivencias dentro de esa familia, revelando detalles hasta entonces desconocidos. La publicación de su libro Yo, Jimmy, mi vida entre los Francos, en 1990 supuso un auténtico terremoto mediático. La obra relataba de manera directa y sin tapujos sus experiencias con la familia Franco, causando un enorme revuelo en los medios. Fue una declaración de intenciones, un acto de rebeldía de quien no quería ser simplemente un personaje más en la vida de otros. Jimmy deseaba contar su versión, brindar su perspectiva sobre una etapa que lo marcó profundamente. Más allá de las anécdotas personales, el libro ofrecía una mirada crítica y reflexiva sobre el entorno en el que se movió durante años, consolidando su imagen como un periodista incisivo capaz de desafiar las convenciones sociales, algo que mantuvo a lo largo de su carrera. Uno de los capítulos más complejos y polémicos de su vida fue su relación con su hija Leticia. Esta historia, teñida de tristeza y alejamiento, se convirtió en uno de los temas más discutidos de la vida de Jimmy. Leticia, fruto de su matrimonio con María Martínez Bordiú, fue testigo desde temprana edad de las turbulencias en la vida de su padre. La relación se rompió drásticamente cuando ella tenía apenas 10 años, marcando el inicio de un largo periodo de distanciamiento. Durante más de una década, Jimmy no mantuvo contacto con su hija, una situación que siempre sorprendió e incomodó tanto a los medios como a quienes conocían la historia de cerca. Lo que desconcertaba a muchos era la frialdad con la que Jimmy abordaba el tema. Ante la posibilidad de reconciliación, su respuesta era contundente: no tendría ningún interés, te doy mi palabra de honor.
Ha tenido 29 años. Han muerto mi padre y mi madre, y no ha ido a ninguno de los entierros. No tengo tiempo para esas tonterías. Estas palabras, duras y determinadas, evidenciaban la complejidad de su carácter y la profundidad de una ruptura aparentemente irreparable. Para Leticia, la falta de relación con su padre fue una herida profunda. A sus 43 años, ha vivido la mayor parte de su vida sin la presencia paterna, y los recuerdos de su infancia con Jimmy se desvanecieron bajo una capa de distancia y silencio. La muerte de Jimmy, aunque pone fin a una vida llena de controversias, deja tras de sí preguntas sin respuesta, especialmente en lo referente a su relación con su familia. ¿Qué llevó a Jimmy a cortar de forma tan tajante los lazos con su hija? ¿Fue una decisión impulsada por el orgullo, el dolor o una incapacidad de manejar los conflictos emocionales? En el terreno profesional, Jimmy supo construir un espacio único en la televisión. Durante su carrera, se convirtió en un personaje capaz de suscitar todo tipo de emociones: admiración, indignación, rechazo. Su estilo directo y sin concesiones le permitió destacarse en un medio donde la polémica y el escándalo son habituales. En Sálvame, no fue simplemente un colaborador más, sino una figura central, un agitador que no dudaba en enfrentar a cualquiera para defender su punto de vista. Sus intervenciones eran esperadas y temidas, ya que su habilidad para desafiar a sus compañeros y exponer los aspectos más oscuros de la vida de los famosos lo convertía en alguien impredecible. Por ello, el anuncio de su fallecimiento en Sálvame fue un momento cargado de emoción. Los colaboradores, que durante años compartieron con él no solo el plató sino también momentos de complicidad, conflictos y camaradería, quedaron visiblemente afectados. La emisión se transformó en un homenaje improvisado, donde las anécdotas y los recuerdos se mezclaban con las lágrimas. La televisión, tantas veces escenario de sus polémicas y enfrentamientos, se convertía ahora en el espacio de su despedida, un adiós lleno de silencios y miradas que decían más que cualquier palabra. La muerte de Jimmy Jiménez Arnau simboliza el fin de una era en la prensa del corazón y la televisión española. Fue un personaje que, con sus luces y sombras, se mantuvo fiel a sí mismo, algo que pocos logran en un mundo donde la imagen suele pesar más que la autenticidad. Su legado es el de un hombre que no temía desafiar las convenciones ni enfrentarse a los poderes establecidos, ya fuese en la política, la prensa o la vida privada. Desde aquí, enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos aquellos que le amaron, ya fueran amigos, compañeros o seguidores. Jimmy fue una figura única, alguien que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, demostrando que la vida se vive intensamente, sin medias tintas. Su partida deja un vacío difícil de llenar, pero también un legado de autenticidad y valentía para ser uno mismo en un mundo que a menudo exige lo contrario.